Hola y saludamos a todos nuestros amigos en Colombia, en Latinoamérica, que nos han acompañado y que están muy fieles a estas lecciones semanales de nuestra escuela sabática. Hoy en la lección número 8, la ley dada en el Sinaí. Quiero invitarlos para que me sigan en mis canales de TikTok y de YouTube como David Gordo Adventista y no se pierdan el contenido que estaremos subiendo constantemente. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos también para que inclinemos nuestro rostro e iniciemos con una palabra de oración para pedir la sabiduría del cielo y que sea la sabiduría del cielo quien dirija esta lección, especialmente el Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, porque eres bueno. Te imploramos que la presencia de tu Santo Espíritu y su guía nos lleve a través de este repaso de la lección. Por favor, ayúdanos a entender los principios y acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, y como es de costumbre, vamos a compartir la presentación que hemos preparado de manera muy especial para todos ustedes que fielmente están allí acompañándonos. El libro de Éxodo, lección 8, el pacto en el Sinaí, el pacto en el Sinaí. Y, perdón, y vamos a leer nuestro versículo de memoria en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6, que dice lo siguiente. Habéis visto cuánto yo he hecho en Egipto, y cómo os he llevado sobre alas de águila, y os he traído hasta mí. Ahora bien, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis propiedad mía particular entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice el Señor. Y hay puntos muy importantes que vamos a ver, especialmente el principio. Y es que nos lleva que precisamente es Dios quien, quien busca a su pueblo, es Dios quien los busca, es Dios precisamente quien los lleva a sí mismo para conocerlo, ¿sí? Para que lo conozcan, perdón, para que el pueblo conozca al Dios que los ha libertado y también conozca a su ley. Y precisamente esto pasa antes de llevarlos a la tierra prometida. Esto tenemos que aplicarlo nosotros actualmente. Es necesario que conozcamos a Dios, es necesario también que conozcamos su santa ley antes de que nos lleve a la Canaán celestial, a esa gran tierra prometida que eh, está por promesa para todos los descendientes de Abraham, pero especialmente a todos los que son de Jesucristo, según Gálatas 3:29. Pero a veces, precisamente, aprender las lecciones no es tan fácil, sobre todo por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que esto nos lleva a la primera parte de la lección, el monte Sinaí. Si bien es cierto, hay personas que afirman que no, la ubicación exacta del monte Sinaí no ha sido ubicada, ¿sí? La ubicación real pues no ha sido ubicada, no ha sido hallada. Sin embargo, pues en algunas excavaciones o algunos, pues también exploraciones arqueológicas, especialmente el señor Ron Wyatt, quien es pues adventista, Ron Wyatt, fue adventista, ya murió, encontró el lugar exacto, encontró un lugar en medio del desierto del desierto árabe, que hay una montaña en donde su cumbre está totalmente calcinada, ¿sí? Hay roca calcinada y por otras inscripciones. Sin embargo, aunque no es el tema central de nuestra lección, es muy importante que el lugar ya ha sido hallado y pues hay muchas evidencias físicas arqueológicas que así lo demuestran. Ahora veamos lo que dice precisamente Éxodo capítulo 19 y los versículos 5 al 6. Nos dice lo siguiente. Ahora bien, y aquí vamos a un punto importante. Ahora bien, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis propiedad mía particular entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Y vamos a hacer aquí una pausa muy importante, porque es necesario que entendamos qué es lo que nos está diciendo el Señor acá. Lo primero que dice entonces es que si de veras escucháis mi voz, y fíjense que hay una condicional, si de veras, si en realidad escuchan mi voz, guardan mi alianza, ¿sí? Esa condicional nos lleva a una promesa maravillosa. ¿Cuál es esa promesa maravillosa? Es lo que sigue diciendo el versículo. Seréis
propiedad mía particular entre todos los pueblos, o seréis mi especial tesoro, dice el Señor, ¿sí? Dice el Señor, porque toda la tierra es mía, aclara Él, el creador, el dueño, toda la tierra es mía. Pero fíjense lo lindo de este versículo, y es que lo primero que dice es que si de veras escuchan mi voz, si guardan mi alianza, es decir, si van por el camino que yo les indique, si ustedes de verdad hacen caso a mi voz, ¿sí? Ahí viene la promesa. Ustedes serán mi especial tesoro. Yo seré su Dios. Yo me encargaré de que no les falte nada. Yo me encargaré de que no llegue la enfermedad. Yo me encargaré de protegerlos 24/7 porque es un tesoro especial. Es como lo que pasa con nuestros hijos. Nosotros por nuestros hijos damos la vida. Y más cuando están en una época donde son tan obedientes, donde vemos con complacencia que si le decimos a nuestro hijo no vayas para allá, no va a hacer, o sea, no se pone a discutir. Esto pasa a medida que van creciendo, por supuesto, sobre todo cuando llegamos a época de rebeldía, porque todos pasamos por eso, no dejamos de amarlos. Pero fíjense que los hijos se separan de nosotros y pierden cierta protección. Entonces, y entonces no quiere decir que los dejamos de amar, por supuesto que no, pero sí se pierde mucha de la protección. Y hay algo espectacular allí, y es eso, es si de verdad escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi más preciado tesoro, mi tesoro particular entre todas las naciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta este versículo. Volvamos a la presentación porque vamos a la segunda parte, el versículo 6, que nos dice lo siguiente. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y fíjense entonces que siempre en las congregaciones, en la iglesia, de una u otra manera nos jactamos entonces de que somos un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero hay una pregunta muy especial y es, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que significa entonces ser un reino de sacerdotes y una nación santa? Fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista al respecto. Nos dice, antes de ordenar a los hebreos que guarden su pacto como era su derecho soberano, bondadosamente Dios invitó a su pueblo a hacer lo que sería propio para su propio beneficio. El único sendero por el cual podemos transitar con Dios es el de la obediencia. Fíjense, el único sendero por el cual podemos transitar con Dios es el de la obediencia. Bajo ninguna otra condición fuera de la obediencia podría consentir Dios en ser el Dios de ellos. Y fíjense un punto muy, muy importante. La obediencia simplemente ha de ser una respuesta, pero hay que entender por qué la respuesta. Sigamos leyendo. Bajo ninguna otra condición fuera de la obediencia podría consentir Dios en ser el Dios de ellos o tenerlos como su pueblo escogido. La gracia del Evangelio de Jesucristo que trae salvación a todos los hombres no los libra de la obligación de obedecer la ley divina. Y esto pasa precisamente mucho en el tema de la ley y la gracia, donde pues muchos afirman que por la gracia o por el Señor Jesucristo la ley ha sido anulada. Pero ya veremos eso un poco más adelante. Sigue diciendo el comentario. De acuerdo con el plan y propósito divinos, los israelitas habían de ser una raza tanto real como sacerdotal. Y fíjense que aquí es donde mejor se explica por qué Dios dijo que debemos ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y aquí vamos a poner mucha atención. En un mundo malo serían reyes morales y espirituales. Lo voy a volver a leer. En un mundo malo serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que habían de prevalecer sobre el reino del pecado. Así que lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando Dios dice que debemos ser un reino de sacerdotes y una nación santa, es precisamente para mostrar la santidad de Dios, para que podamos ser guías morales, guías espirituales, porque nuestro modo de vivir es diferente al de las naciones paganas que nos rodean. Israel debía serlo en ese tiempo, la iglesia actual debe ser ese faro. Sigue diciendo el comentario, como sacerdotes hablan de acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio. Como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores y profetas, y habían de ser ejemplos de un santo vivir. Y fíjense que esto no es muy separado hoy en día de cómo debería ser cada
perdón, cómo debería ser cada miembro de iglesia, cómo tendríamos que ser. Cuando Dios nos dice entonces que debemos ser una nación santa, un reino de sacerdotes y una nación santa, precisamente se trata de poder prevalecer en un reino que está lleno de pecado, que debemos ser reyes morales y espirituales. Pero esto solo se consigue cuando andamos con Dios y andamos en obediencia en su ley. De lo contrario, será imposible. ¿Cómo le va a decir a alguien no robes cuando yo lo sigo haciendo? Que no cometas adulterio cuando yo lo sigo haciendo. O que o que honres a tu padre y a tu madre cuando yo no honro ni a mi padre ni a mi madre. Vamos a la segunda parte de la lección. La preparación para recibir el don. Dice Éxodo capítulo 19 y el versículo 9. Entonces Yahvé dijo a Moisés, leo de la versión Serafín de Ausejo. Entonces Yahvé dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Punto importante, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé. Fíjense algo interesante aquí. ¿Por qué Dios permite que se escuche su voz cuando habla con Moisés en medio de la nube? Es para que le crean, porque infortunadamente el pueblo no tenía fe en Moisés, no le creían a Moisés, y entonces Dios mismo dice, voy a hacer que escuchen mi voz para que te crean, para que tengan fe en ti. Es una tremenda declaración. Y entonces el relato de Éxodo 19 nos muestra que debían hacer unos preparativos. Entonces vamos a dar unas lecciones espirituales tremendas. Fíjense entonces que en este camino de preparación, los hombres no estarían con sus esposas por 3 días. Y esto es tremendo porque, pues, por lo general los hombres somos menos temperantes, pero los hombres no debían estar con sus esposas durante 3 días. Precisamente también puso límites al pueblo. Fíjense ustedes que en el relato van a encontrar que el pueblo solo podía acercarse a la montaña hasta cierto punto. De ahí para allá no podían avanzar. Y esto es algo que el Señor había decretado y fíjense que eso también se cumple en el santuario. El pueblo solo podía acercarse hasta cierto punto. Los sacerdotes podían acercarse hasta cierto punto y el sumo sacerdote era el único que podía llegar hasta el lugar santísimo. Esos límites muestran precisamente que no podemos hacer todo y pues Dios tiene sus límites para nosotros y esos límites son buenos. Debían también lavar sus ropas durante 3 días y debían santificarse y purificarse. Pero ahora, ¿de qué se trata esto de la santificación y purificación? Nos dice el comentario bíblico adventista lo siguiente. El Señor iba a proclamar su santa ley en persona a fin de eliminar toda sospecha de que Moisés tenía algo que ver con su redacción. Y aquí es donde afirmamos de nuevo que el problema era que el pueblo no le creía a Moisés, renegaba contra Moisés. Y fíjense que no es muy diferente de nosotros hoy en día, porque no tenemos, digamos, fe y confianza en las personas, en los hombres que Dios ha ungido de manera especial. Y hablamos explícitamente de pastores y ancianos, quienes han sido ungidos por el Señor y por lo general tenemos mucha desconfianza de ellos y pues tenemos la tendencia a murmurar en contra de ellos, de los ungidos del Señor. ¿Mm? Ahora, eso no quiere decir que sean infalibles. No. Personalmente como anciano de iglesia, pues he tenido pues que recibir críticas y también consejos de cómo pues llevar mejor y cómo pues también me he equivocado en muchas ocasiones. Pero la cuestión es que siempre eh, nuestro pensar y nuestro sentir y nuestro hacer es criticar e ir en contra de, ¿vale? Entonces Dios hace algo allí. Sigamos leyendo. La aparición de ellos en la presencia de Dios requería santificación, sin la cual nadie podría verlo. En su esencia, la santificación es un asunto del espíritu, de ser limpio de corazón. Los actos externos de preparación tenían el propósito de impresionar en la gente la necesidad de preparar su corazón para encontrarse con Dios. Entonces, ¿por qué toda esta preparación externa? La gente debía entender que todo esto simbolizaba era la pureza, la limpieza del corazón. ¿Cómo se limpia el corazón? Bueno, en primera instancia, confesando los pecados, apartándose de ellos, renunciar.
¿sí? O hacer ayuno a muchas cosas que realmente nos alejan de Dios. Y estar en constante comunión con Él, en oración, estudio de la palabra, testificación. Fíjense que todo esto implica una limpieza de corazón, como lo dice el Salmo 51 precisamente. Allí habla de, Señor, cambia este corazón de piedra por uno de carne, limpia este corazón, delante de ti está mi pecado, contra ti, solo contra ti he pecado. Fíjense, todo esto implica una limpieza de corazón. Así que para recibir la ley del Señor era necesario, pues, realizar esta limpieza, esta purificación. Y entonces allí encontramos una declaración importante en Éxodo 20 y el versículo 1, cuando dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora, generalmente la palabra mandamientos está muy mal traducida, debería ser las 10 palabras, ¿sí? Las 10 palabras que Dios pronunció directamente. Lo que ustedes están viendo allí es el transliterado del hebreo, cuando dice, Vayevader Elohim et kol devarim ha elech lemo. Entonces, la palabra exactamente donde dice Haddevarim habla de palabras, Haddevarim. Estas palabras, o Dios pronunció las palabras, Haddevarim, las palabras. ¿Mm? Y entonces hay algo especial allí, y es que eh, los mandamientos de Jehová, precisamente nos están hablando de promesas, que ya lo veremos más adelante. Pero esto es muy importante porque estas 10 palabras, ¿sí? Estas 10 palabras hablan acerca de los 10 mandamientos. Y hay un punto importante y un punto curioso acá, y es que por lo general los judíos, tanto mesiánicos como ortodoxos, unen el versículo 2 con el versículo 3 como el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó la tierra de esclavitud, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y esta es una declaración fuerte e importante porque vuelve a dejar en claro con su nombre propio quién es Dios. Yo soy Yahvé, vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses. Y tiene mucha correlación por el hecho de que Dios mismo, eh, presentándose con nombre propio, muestra sus hechos, sus actos, y luego les dice, no tendréis otros dioses. ¿Por qué? Porque yo soy Yahvé, tu Elohim, yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí o fuera de mí. Así que es muy importante esto que acabamos de ver, estas Haddevarim o estas palabras o estas 10 palabras fue lo que Dios pronunció con su propia boca. Entonces nos lleva a la siguiente parte de la lección que habla del don del decálogo, de los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 2 nos dice lo siguiente. Yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y abajo pues ustedes van a encontrar precisamente el transliterado del hebreo. Anoji Yahvé Eloheya, Asher Hotzehiyah, Meretzet Misraim, Mibyet Abadim, dice el Señor en esta lengua. ¿Por qué es tan importante esto entonces? Porque resulta, pasa y acontece que los 10 mandamientos se guardan como una expresión de amor y gratitud. De ninguna manera los israelitas guardaron los mandamientos para salvarse. Por supuesto que no, porque es que Dios les dio su ley después de haberlos salvado de Egipto, después de haberlos sacado de esclavitud, después de haberlos salvado de la muerte, porque Faraón, recordemos la historia, viene con su ejército dispuesto a exterminar y Dios simplemente los libera. Por lo tanto, esa salvación no dependía de si guardaban la ley o no. Ellos ya fueron salvos por gracia y esos 10 mandamientos precisamente son una expresión de su carácter y el pueblo guarda esos mandamientos o nosotros deberíamos guardar esos mandamientos como una expresión de amor y una expresión de gratitud porque Dios ya nos liberó de la esclavitud del pecado, así como en aquel tiempo prefiguraba la obra de Cristo, una liberación. La respuesta a esa liberación es guardar sus mandamientos. De ninguna manera la ley salva. Ahora, vamos a ver dos versículos muy importantes porque esto encierra precisamente lo que es el corazón de la ley, lo que es el corazón de la ley, de los 10 mandamientos como tal. Deuteronomio 6, versículo 5 nos dice lo siguiente.
Y amarás al Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19 y el versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir estos dos versículos? Miren, es muy importante tener en cuenta que, como vimos en el texto anterior, guardar los 10 mandamientos es una expresión, debe ser una expresión de amor y de gratitud. La primera tabla de la ley que habla precisamente de los deberes con Dios muestran si yo amo a Dios, cuando no tengo otros dioses, cuando no me hago ningún tipo de ídolo, de imagen, no me arrodillo, no lo adoro, cuando no tomo el nombre de Hashem, el nombre del Eterno, en vano, cuando guardo el santo día de reposo, el sábado, el Shabbat. Ahí muestro con los hechos el amor a Dios, porque amor a Dios no es una forma sentimental, me explico, no es como cuando se confunden sentimientos para decir, oh sí, yo amo a Dios, pero de una manera enteramente emocional, sentimental. Es como si fuera más bien un tipo de infatuación, porque confundo mi amor a Dios con las emociones y baso mi amor a Dios en las emociones, pero no en la obediencia. No muestro mi amor a Dios con la obediencia. Entonces, guardar los primeros 4 mandamientos es la muestra que los hechos, esos hechos de guardar esos primeros 4 mandamientos, muestran mi amor directamente a Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, cuando honro a mis padres, con los hechos muestro que los amo. Sí, cuando precisamente también no robo, no mato, no cometo adulterio, no levanto falso testimonio contra mi prójimo, es decir, no le armo chismes a mi prójimo, y precisamente no codicio nada de mi prójimo, ni su esposa, ni absolutamente nada de mi prójimo, pues ahí estoy mostrando precisamente mi amor hacia las personas. Entonces vemos que es un amor horizontal y vertical. ¿Sí? Vertical significa mi amor directamente a Dios y horizontal mi amor al prójimo. Sí que es muy importante porque básicamente la expresión de un verdadero amor está en la obediencia a los 10 mandamientos. Y fíjense lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Entonces existen corrientes precisamente que hablan que la ley era un peso, que la ley era mala, que los 10 mandamientos eran imposibles de guardar. Pero estas palabras son precisamente del apóstol Juan. Lo pueden encontrar ustedes en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. En ese orden de ideas estamos viendo que la manera de conocer a Dios es guardando sus mandamientos porque vamos a entender mucho mejor su carácter. Y estamos viendo que el mismo apóstol Juan está diciendo que sus mandamientos no son pesados. Tremendas declaraciones. Patriarcas y Profetas, página 277 nos dice lo siguiente. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Por supuesto que no. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Fíjense esto tan importante. Dios dio su ley a un pueblo especial y ese pueblo especial debía tenerlo como un legado para todo el mundo. Debía enseñarlo, no solo de palabras, sino también de hecho. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad. Fíjense que no era para solo los israelitas. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes. Y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y todas tus fuerzas y todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio, los textos que acabamos de citar. En los 10 mandamientos, estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre. Por ende, es muy importante tener en cuenta
que los 10 mandamientos son eternos. Los principios de los 10 mandamientos son eternos. Amor a Dios y amor a mi prójimo. Y fíjense algo muy importante, y es que aquí dice que se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre. Y hay muchas personas que dicen que antes del Sinaí no existían los 10 mandamientos, lo cual es mentira. Y fíjense algo interesante. Miren, si no existieran los 10 mandamientos antes del Sinaí, ¿por qué Dios vio como malo que Caín asesinara a su hermano? Otra pregunta adicional. Si no existiera la ley o no hubiera existido los 10 mandamientos antes del Sinaí, ¿por qué José se negó a acostarse con la esposa de su jefe Potifar, ¿sí? Y dijo cómo cometer este gran pecado contra Dios? Lo dice la Biblia. ¿Cómo cometer este gran pecado contra Dios? Él sabía que cometería adulterio porque está codiciando la mujer ajena. Interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta. Los principios de los 10 mandamientos siempre han existido. De hecho, Dios lo dijo, que Abraham anduvo y caminó según sus leyes, su ley, sus preceptos. Vamos con la siguiente parte de la lección, hablando de las diferentes funciones de la ley, de los 10 mandamientos. Ahí ustedes están viendo las tablas de lo que sería la escritura paleohebrea, en que probablemente fueron escritos los 10 mandamientos directamente por el dedo de Dios. Dice Santiago capítulo 1 versículos 23 al 25. Porque quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que se mira a la cara en un espejo. Se miró y se fue, y enseguida se olvidó de cómo era. Pero quien fija su atención en la ley perfecta, fíjense que la llama la ley perfecta, ¿no? Pero quien fija su atención en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, será bienaventurado al practicarla. Ahora, fíjense algo importante y es que aquí nos muestra o nos da la apología de que la ley es como un espejo. La ley para nosotros como adventistas del séptimo día es un reflejo del carácter perfecto de Dios, es un reflejo. Cuando yo me miro en ese espejo, ¿sí? Y entonces voy a ver que dice el Señor, no cometerás adulterio, es porque el Señor no comete adulterio, Él es fiel, pero me muestra mi condición de que yo soy un adúltero. Y entonces a veces tengo otros dioses, tengo ídolos, hay ocasiones en que haciendo chistes tomo el nombre de Dios en vano, es decir, me está mostrando mi condición. La ley lo que hace es mostrarme mi condición. La ley lo que está haciendo es decirme, David, tú eres adúltero, tú has asesinado, tú eres codicioso, no honras a tus padres como debe ser. Es un punto muy importante. La ley está para mostrarme mi pecado. La ley está para mostrarme el pecado. ¿Qué es malo ante Dios? Lo bueno y lo malo lo define Dios, no lo define el hombre, no lo define la psicología, no lo define, solo Dios define qué es bueno y qué es malo. Y allí está reflejado en sus 10 mandamientos, lo cual, según el apóstol Pablo, es como un espejo que me muestra precisamente quién soy, quién soy. ¿Mm? Frente a esto, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente. Un espejo muestra cómo está el rostro, si sucio o manchado. Así también la ley de Dios da a conocer el rostro moral, echado a perder con defectos y manchado con el pecado. Oír y entender la palabra de Dios es como mirarse en un espejo. Cuando contemplamos los preceptos perfectos de la ley, como se magnifica y amplifican el carácter de Jesucristo, nos damos cuenta de nuestras faltas y defectos. Y aquí es donde tenemos que hacer un énfasis. La ley no se hizo para salvar a nadie, simplemente para mostrarme mis faltas, mis defectos y lo que el pecado ha hecho en mi carácter. Sigue diciendo, el espejo de la verdad nunca adula. Pablo no se daba cuenta de su propia naturaleza corrupta hasta que se vio hasta que se vio perfectamente en el espejo de la ley. Sin la ley pensaba que su condición moral era buena, y es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, que piensan que la ley fue anulada y llegan a pensar o a hacer en su propio entendimiento que son buenas personas. Repito, sin la ley pensaba que su condición moral era buena, que él vivía
pero cuando comprendió realmente los elevados principios de la ley de Dios, se dio cuenta de que estaba espiritualmente muerto. Y esa es una de las funciones de la ley, mostrarme mi condición espiritual realmente. ¿Cómo estoy lleno de defectos? La ley no me salva. ¿Mm? Entonces, aquí está este cuadro que es muy importante. La ley nunca fue diseñada para salvar, sino para hacernos ver nuestra verdadera condición delante del carácter de Dios. Y es la razón por la cual necesitamos a Jesucristo, para escondernos en Él, en su perfecta obediencia, en su justicia, porque cuando nos refugiamos en Cristo, Dios ya no mira nuestro pecado, sino que lo mira a Él. ¿Sí? La solución para lo que la ley me condena es Cristo. Pero eso de ninguna manera, según Romanos 3:31, me da una licencia para pecar. A todas estas, voy a dejar en los comentarios un video, bueno, dos videos que se llaman Licencia para pecar, donde allí explicamos unos textos muy importantes con cuestión de tumbar precisamente las ideas de que la gracia me permite pecar. ¿Sí? Licencia para pecar. Voy a dejarlos en los comentarios para que ustedes lo puedan ver, lo puedan estudiar conmigo, ¿vale? Sigamos con la siguiente parte de la lección. La ley como promesa de Dios. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado ante él, ya que la ley solo lleva al conocimiento del pecado. Y aquí encontramos algo muy importante. La ley solo lleva al conocimiento del pecado. Aquí encontramos este texto en Romanos 3 y el versículo 20. Ahora, debemos mirar los 10 mandamientos como 10 promesas que nos guían precisamente por el camino correcto. Cuando Dios dice que no tengamos otros dioses, que guardemos el sábado, que no tomemos su santo nombre en vano, ¿sí? Que amemos a nuestro prójimo, no robando, no matando, no cometiendo adulterio, precisamente nos está llevando por el camino correcto. Nos guían para decir, esta es la conducta correcta por la cual ustedes deben basarse, deben seguir cada camino, no para que se salven, es por el bien de ustedes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, em, la ley como tal entonces no me salva, porque solo en Cristo somos salvos. Eso hay que dejarlo claro, ¿vale? Pero no quiere decir que la gracia me habilite para pecar o me dé un permiso para no guardar los 10 mandamientos. Así que en este orden de ideas luego nos muestra otro versículo interesante. En Romanos capítulo 10, el versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y aquí vamos a hacer una pausa porque por lo general son muchos las corrientes cristianas protestantes que toman este versículo para decir que la ley se acabó. Cuando dicen que el fin de la ley es Cristo, toman este versículo para decir que la ley terminó con Cristo, que la ley acabó con Cristo, lo cual no es cierto. La palabra fin, y aquí vamos a entrar tal vez en un marco un poquitico más catedrático y teológico, es el estudio de esa palabra. ¿Qué quiere decir la palabra fin? Fíjense ustedes algo importante. La palabra fin, ¿sí? La encontramos como la palabra telos en el griego, esta palabrita, telos, que significa fijar un punto o fijar una meta. Eso es lo que significa la palabra telos, ¿sí? También significa algo que me apunta a algo o a alguien. Entonces, si tomamos el diccionario de lo que realmente significa esta palabra, podemos decir porque la meta de la ley es Cristo o a lo que apunta la ley es Cristo, ¿sí? Entonces, una traducción podría ser porque la meta de la ley es llevarnos a Cristo. Podría ser una traducción tal vez un poco mejor para poder entender lo que significa esta palabra fin, lo que significa la etimología de esta palabra, a lo que lleva el significado correcto, porque el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo, porque a lo que apunta la ley es Cristo. A esto se refiere la palabra fin con respecto a telos, que es lo que es la palabra griega y lo que significa en su profundidad.
Dice el comentario bíblico adventista, este versículo no implica que se podría lograr la justicia mediante la observancia de la ley en el tiempo del Antiguo Testamento, y que con la venida de Cristo, la fe sustituyó a la ley como un medio para alcanzar la justicia. Fíjense esto tan interesante. Desde la caída de Adán, Dios ha revelado solo un camino por el cual los hombres pueden ser salvos, la fe en el Mesías venidero. Y dirán ustedes, ¿pero eso dónde se ve, David? Génesis 3:21 precisamente habla de que Dios les hizo ropa, ¿sí? O les hizo vestidos con la piel de animal. ¿Qué se necesita para tener la piel de un animal? Pues sacrificar ese animal. ¿Mm? Según los targumes, fue precisamente corderos que apuntaban al Mesías venidero. ¿Cómo más se puede comprobar? Génesis 3:15, cuando viene la promesa, el protoevangelio, la promesa del Salvador. Entonces, fíjense que desde Génesis ya se ha mostrado la salvación por gracia, pero de ninguna manera eso ha quitado o ha abolido la observancia a los 10 mandamientos. ¿Mm? Sigue diciendo. Tampoco debe entenderse este pasaje en el sentido de que Cristo es la terminación de la ley de Dios y que por lo tanto los hombres no están más bajo la obligación de obedecerla. Cristo es la solución de la ley porque es la solución final del problema del pecado, hecho patente por la ley. El propósito de Dios al proclamar sus leyes a Israel fue mostrarles su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Allí nos muestra precisamente Romanos 3:20, cuando precisamente hasta el versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, desde Adán, en el momento en que peca, hasta acá, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La ley simplemente me está mostrando cuál es mi pecado. ¿Mm? La ley simplemente me muestra mi condición espiritual. La ley es ese espejo que dice, mira, este es el carácter de Dios y aquí se ve reflejado realmente quién eres y por qué necesitas a Cristo. O sea, la ley me muestra quién soy y me muestra mi necesidad de refugiarme en Cristo para el perdón de los pecados y para obtener la vida eterna. Pero de ninguna manera em, el estar refugiado en Cristo me da permiso para pecar. Y por eso esta lección la termino con esta pregunta. ¿Hay alguna afirmación en la Biblia donde se enfatice que alguien fue salvo por guardar la ley? Y pues yo me atrevo a contestar esta pregunta de una vez, y es que ustedes, para las personas que no son adventistas del séptimo día, ustedes no van a encontrar en la Biblia una sola persona, una que se haya salvado por guardar la ley. Ni una. No existe. No hay una persona que se haya salvado por guardar los 10 mandamientos. Todos siempre fueron salvos por gracia, por la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, porque a través de los sacrificios, el sistema de santuario, ellos veían al Mesías, veían al Mesías que venía, pero nadie fue salvo por la ley. Jamás una persona se salvó por la ley. Muy bien. Terminemos con una oración para despedir entonces nuestra lección de esta semana. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, por esta bonita lección que tuvimos durante esta semana. Gracias por ayudarnos a entender que la ley no me salva, que simplemente la guardamos como una expresión de amor y de gratitud porque nos has liberado de la esclavitud del pecado en Cristo. Suplicamos tu compañía. Por favor, bendice a cada persona que ve este video. Ayúdame a llegar a muchas más personas, especialmente a jóvenes. Y por favor, Padre, bendice este ministerio en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana. No olvides seguirme en mis redes sociales como David Gordo Adventista en YouTube y también en TikTok. Nos vemos la próxima semana con un nuevo repaso de la lección.